a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo les quiero hablar a los hermanos en esta mañana sobre el propósito del Dios Todopoderoso. Y vamos a mirar, mis amados hermanos, que realmente Dios es poderoso. Ahora, Dios quiere, hermanos, nos ama tanto que Él quiere atraernos. O sea, no que nosotros nos lleguemos a Él, Él quiere atraernos, ¿sí? Quiere que nos acerquemos verdaderamente a Él, como un buen padre. Miren Éxodo capítulo 19, versículo 3. Alista su Biblia, ¿no? Porque vamos a ver varios textos. Y hermanos, yo no sé qué tiene la palabra. Es lo único que verdaderamente cambia nuestros corazones. Bueno, usted me dirá, bueno, yo le voy a poner atención al hermano Miguel. Me puede poner atención, pero si no lee esa palabra, difícilmente va a cambiar. ¿Por qué? Porque puede que un versículo de los que vamos a leer cambie su vida. Si está claro, mis amados hermanos, y es la palabra lo que lo va a cambiar. Alabanzas a Dios. Entonces, coja su Biblia, ¿sí? Y si no tiene, póngase con alguien que tenga la Biblia y vamos a irlo leyendo con cuidadito. Éxodo capítulo 19, versículo 3 y 4. Éxodo capítulo 19, versículo 3 y 4. Adorado sea Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 3 y 4. Dice así, mis amados hermanos, la palabra de Dios. Dice, y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte. O sea, estamos hablando de un Dios vivo, real, que se manifestó a la criatura y que la criatura lo vio. Obviamente no vio su rostro, porque nadie puede ver el rostro y vivir, ¿sí? Pero vio su manifestación clara. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. El pueblo oyó la voz de Dios diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y si usted está aquí, hermano, es porque Dios lo ha traído. Y Dios lo ha atraído. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y sintió el deseo de venir a adorarlo. No porque seamos mejor que el mundo. En el mundo hay gente maravillosa, pero que no ha sido atraído a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Si usted está aquí, es porque Dios lo ha atraído. Y con toda seguridad, como vamos a mirar, quiere que se consagre. Quiere que lo busque en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. ¿Para qué nos atrae? Para bendecirnos. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Porque alguien ha dicho que la debilidad de Dios es darle mucho a los que le aman. Adorado sea Dios. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Le vuelvo a leer el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios quería que el pueblo de Dios estuviera en su presencia. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, bienaventurados los que Él atrae así. Porque si estamos aquí y si lo logramos buscar es porque Él mismo. ¿Quién se acerca a Dios? Nadie se atreve. Únicamente se acercan a Dios los que Él mismo atrae. Alabanzas a Dios. Miren, mis amados hermanos, el Salmo 65:4. Miren su Biblia, Salmo 65:4. Salmo 65:4. Salmo capítulo 65, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. ¿Y cuál es la consecuencia? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea, si Dios nos atrae, es para bendecirnos, mis amados hermanos. No olviden lo que les dije al principio, la esperanza del mundo es la iglesia.
Y la esperanza de este país, si es que algo va a cambiar, somos la iglesia. Dios a través de nosotros, mis amados hermanos, predicando esa palabra, consagrándonos y mostrando su poder. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude. Ahora bien, hermanos, el Señor quiere estar más cerca que nuestras propias mamás. ¿Sí está claro? Porque en el mundo, lo que más se parece al amor de Dios es el amor de madre. ¿Sí está claro, hermano? Los hermanos pelean, los esposos se separan, pero generalmente la mamá lo soporta todo con los hijos. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Y ustedes vieron que por ahí salió por noticias un que le llaman el negro no sé qué. O sea, como que es un hombre muy violento. Y le preguntaban a la mamá, ¿usted qué haría si lo tuviera aquí enfrente? Que dijo, le daría un abrazo. ¿Sí está claro, hermano? Esa es la mamá. Entonces, pero el Señor dice que Él supera el amor de madre. Alabanzas a Dios. Miren Isaías capítulo 49, versículo 14. Isaías capítulo 49, versículo 14. Isaías capítulo 49, versículo 14. Isaías 49, 14. Le voy a leer lo que dice la palabra. Isaías 49, 14. Dice así: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Miren el 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Ojo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, aunque su mamá se olvide de usted, yo ahí estaré. Es lo que dice la palabra. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, David tenía confianza en Dios, por eso llegó tan lejos. Miren el capítulo 27 de los Salmos, versículo 10. Capítulo 27, versículo 10. Capítulo 27, versículo 10. Capítulo 27, versículo 10. Dice así la palabra del Señor, capítulo 27 de los Salmos, versículo 10. Dice así: aunque mi madre, eso lo dice David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice? O sea, voy a tener más confianza que en su propia familia. Si está claro, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para tener la confianza de David. Y ay del que se meta con el pueblo de Dios. Hermano, Dios verdaderamente ama a su pueblo, no es un cuento. Obviamente castiga, pero ama. ¿Sí? Miren Zacarías capítulo 2, versículo 8. Zacarías 2:8. Miren Zacarías 2:8. Por eso mire su Biblia. ¿Sí? Zacarías capítulo 2, versículo 8, llegando a Mateo. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. O sea, me mandará a las naciones a hacerles juicio, quiere decir. ¿Sí? Vuelvo a leerlo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Ojo, ojo, porque el que os toca la niña de su ojo. Oiga eso. El que os toca la niña de su ojo, el ojo de Dios. Casi nada, mis amados hermanos. Por eso un hermano decía, cuando Hitler, que se metió con el pueblo de Dios, decía, pobre Hitler. Y ustedes saben cómo murió. Él mismo no solo se mató, sino que además dijo, quémenme. ¿Sí? Así terminó. Y así terminan todos los que se metan, ¿sí?, con el pueblo de Dios. Dios permite castigo, pero hay de ese que se mete con ellos. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Ahora bien, Dios hizo maravillas en Egipto para que su pueblo estuviera en su presencia, porque la idea era sacarlos de Egipto y llevarlos. Por ejemplo, mis amados hermanos, miren el caso con nosotros. Dios nos sacó del mundo. ¿Para qué? Para que estemos en su presencia.
Él quiere vernos en su presencia, quiere deleitarse con nosotros. Adorado sea Dios. Ese es Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios descendió personalmente en el monte Sinaí para que la criatura lo viera y viéramos que tenemos un Dios real, no cuentos. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Miren Éxodo 19:11. Miren Éxodo 19:11. Éxodo capítulo 19, versículo 11. Éxodo capítulo 19, versículo 11. Le voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Casi nada. O sea, el pueblo iba a ver a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y a ver cómo descendía del cielo, para que lo vieran y supieran que es un Dios real, que no es un cuento. Alabanzas al Señor. Ahora, todo el pueblo veía la gloria de Dios. ¿Sí? Miren, ahí en el capítulo 19, versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Le voy a leer. Dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Oiga eso. Y se detuvieron al pie del monte. Miren el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Oiga eso. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, el monte temblaba ante la presencia de Dios y ante la presencia del pueblo. Versículo 19, ¿sí? Y el sonido de la bocina. Oiga eso, mis amados hermanos. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y el pueblo era testigo de eso. Y ahora vean el versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. O sea, ¿qué cuadro? Si está claro, mis amados hermanos, ¿qué cuadro? ¿Sí? Para que viéramos, para que el hombre viera que Dios es real. Alabanzas al Señor. Que no es un cuento. Ahora bien, hermanos, ¿por qué llegó al monte Sinaí? Miren, capítulo 20, versículo 20. ¿Por qué llegó al monte Sinaí Dios? Capítulo 20, versículo 20. Dice así: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Sí está claro, hermano? ¿Para qué llegó? Para que lo viéramos claramente y para que tengamos temor de Él y no pequemos. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué dijo Dios en el monte Sinaí? Por lo menos parte de lo que dijo Dios. Vean en capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. Que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ojo, ojo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Es un Dios celoso. ¿Sí está claro? Versículo 5. Ni te inclinarás a ellas. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y ojo con eso, sin ánimo de ofender a los hermanos. Por decir algo, yo de niño, mi mamá era muy religiosa y nos llevaba un cuadro que se decía el cuadro del corazón de Jesús. Alguien lo pintó, ¿no? Y le sacaba copias, obviamente, ¿sí? Y le ponía velas y nos hacía arrodillar ante el cuadro. ¿Sí está claro, hermano? ¿Quiere Dios eso? No. Si ese cuadro lo hizo un hombre, es inferior al hombre. Y Dios no quiere que nos inclinemos ante nada que sea inferior a nosotros. Y hermanos, que les quede claro esto. Lo más glorioso después de Dios es el hombre. ¿Sí está claro? No hay nada en la tierra que supere el valor del hombre.
¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y si usted se inclina a algo, ofende a Dios. ¿Ante quién nos debemos inclinar? Ante Él. ¿Sí está claro, hermano? Única y exclusivamente. Y no te harás imagen de nada. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Está claro, hermanos? Entonces, eso es importante. Entonces, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación en los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Está claro, hermanos? Apareció en el Sinaí y habló claro. ¿Sí está claro? Un Dios vivo, no cuento. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios invitó al pueblo a su presencia. Alabanzas al Señor. Vean Éxodo 24, versículo 1. Vean Éxodo 24, versículo 1. Miren lo que dice. Dios quería que quedara escrito para que sepamos que es un Dios real. ¿Sí está claro, hermanos? Que puede ayudarnos. Capítulo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, sus hijos, ¿sí? Y 70 de los ancianos de Israel, o sea, la representación del pueblo. Y os inclinaréis desde lejos. Alabanzas al Señor. Ahora, mire el versículo 9. Mire el versículo 9, ahí mismo, pero el versículo 9 dice así: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, ojo al 10, y vieron ¿a quién? A Dios. Con toda seguridad que vieron fue a Cristo, porque a Dios el Padre nadie ha visto su rostro, y Cristo es la parte visible de Dios. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora bien, y vieron a Dios, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsamado de zafiro, como un embaldosado de zafiros. Sí, gracias, hermano. Semejante al cielo cuando está sereno. Y ojo a esto. Y no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios. ¿Y qué más hicieron? Almorzaron con Dios. ¿Sí está claro, hermano? Dice que comieron y bebieron. Ese es el Dios al que adoramos, hermanos. Dios no quiere ídolos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ese es el Dios al que adoramos, un Dios real. Alabanzas al Señor, que el Señor nos ayude. Ahora bien, hermanos, alimentó aproximadamente a 1.500.000 personas durante 40 años. ¿Por qué digo que 1.500.000 personas aproximadamente? Porque dice que eran 600.000 hombres más o menos. Pero cuando recuerden que el que lo sacó de Egipto fue Moisés, ¿sí? Y recuerden que cuando lo sacó de Egipto tenía 80 años. Y él se había salvado de que lo mataran. ¿Recuerdan? Que mataban los niños. O sea que mataban los niños y dejaban vivas las niñas. O sea que si habían 600.000 hombres, ¿cuántas mujeres habían? Tenían que haber muchas más mujeres. Porque a los niños los mataban y dejaban vivir las niñas. O sea que si habían 600.000, esto es una suposición, ¿no? Si habían 600.000 hombres, por lo menos habían 700.000 o 800.000 mujeres. ¿Sí está claro? Porque habían 80 años matando niños. ¿Sí está claro, hermano? Sí. O sea que yo le calculo, ¿no? Más o menos unas 1.500.000 personas que salieron de Egipto. Alabanzas al Señor. Ahora miren el capítulo 16, versículo 35 de Éxodo. Capítulo 16, versículo 35. Capítulo 16, versículo 35. Ahora, no nos vamos a detener en cómo salieron, ¿sí? Cómo controló Dios a 1.500.000 personas, dónde hacían popó, dónde hacían chichi, cómo comían.
Todos esos fueron milagros que cuando estemos allá sabremos cómo lo hizo Dios. Adorado sea Dios. Miren el versículo 35, capítulo 16, versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de efa. ¿Por qué habla de un gomer, mis amados hermanos? Porque era un gomer, por cabeza, ¿sí? Era un gomer por cabeza. Miren ahí el capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Les voy a leer. Capítulo 16, versículo 16. Dice así la palabra. ¿Sí? Esto es lo que Jehová ha mandado. Capítulo 16, versículo 16. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? O sea, ¿cuánto podía recoger cada uno para cada uno? Un gomer. ¿Saben los hermanos cuánto es un gomer? 2 kilos, ¿sí? O sea que eran 4 libras por cada persona para hacer arepas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, por cierto, yo diría, comían bueno, ¿sí? Porque no es tan fácil comer 2 kilos llamémosle de maíz o de cualquier cosa. En este caso era de maná. ¿Está claro, hermano? Lo molían y hacían arepa, ¿sí? O sea que cada persona se podía comer hasta 4 libras diarias. ¿Está claro, hermano? Sí. Más o menos 1.500.000 raciones durante 40 años. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ese es el Dios Todopoderoso. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude. Ahora, no les faltó agua en el desierto. No le faltó agua. Mire el Salmo 78:15. Mire el Salmo 78:15. Salmo 78:15. 78:15. Y hartica agua, ¿no? Porque eran 1.500.000 personas, más el ganado. ¿Sí? 78:15. ¿Qué dice la palabra? Miren la palabra, 78:15. Dice así la palabra de Dios. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Alabanzas al Señor. El versículo 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos en el desierto. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora, no dice cómo se alimentaban, dicen que tenían mucho ganado, así dice. ¿Sí? ¿Cómo se alimentaban esas vacas? Donde tenían que llegar, tenían que crecer de una vez pasto. ¿Sí está claro, hermano? Sí, no solo agua, sino pasto. Ese es el Dios que adoramos. Alabanzas a Dios. Que Dios nos permita, mis amados hermanos. Ahora, el vestido y los zapatos durante 40 años, caminando en arena, ¿no? Caminando en medio de arena, no se les volvió viejos. Ni el vestido, ni los zapatos. O sea, miren Deuteronomio 29:5. Miren Deuteronomio 29:5. Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. Dice así. 29:5. Dice así, hermanos. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Ojo, y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros durante 40 años, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. O sea, que siempre tenían un vestido nuevo y unos zapatos nuevos durante 40 años. Ese es el Dios. Sí, hermano, el Dios que adoramos. Adorado sea Dios, o el Dios que quiere ser adorado. Ahora,
No sé cómo harían, no hermanos, no sé cómo harían, porque tenían aceite de olivas, tenían oro, tenían cosas materiales extraordinarias, ¿sí? Mejor dicho, tenían de todo en el desierto. ¿Cómo? Miren Deuteronomio 2.7. Deuteronomio 2.7. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, dice, pues Jehová, aquí habla Moisés, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. ¿Y qué dice? Nada te ha faltado. ¿A dónde conseguían sal para los alimentos? Porque a las ofrendas le ponían sal. ¿A dónde compraban fósforos? Porque tenían que hacer arepas y tenían que cocinarlas. ¿Cómo sacaban el fuego? Hay muchas cosas que fueron milagros, hermanos. ¿Sí está claro? Milagros, y no milagros para 2 personas, para 1.500 personas. Digo, 1.500.000 personas, 500.000 personas. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, sigamos. Ahora, ese poderoso Dios tiene un propósito para su pueblo y con toda seguridad ahí nos incluye a nosotros. Miren el capítulo 19, versículo 5 de Éxodo. Capítulo 19, versículo 5. Capítulo 19, versículo 5 de Éxodo. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quiere que usted y yo seamos su especial tesoro, ¿sí? De un Dios verdaderamente poderoso. No solo que seamos amigos, sino que seamos su especial tesoro. ¿Sí? Y si ya les leí la palabra que dice, hay del que toque mi pueblo, porque el que toque mi pueblo, ¿qué me toca? Dice el Señor. Me toca la niña de mi ojo. O sea, mis amados hermanos, pertenecer al pueblo de Dios es algo glorioso. Y no pertenecemos porque somos buenos, pertenecemos porque Él nos ha elegido. ¿Sí está claro, hermano? Usted y yo no estamos aquí porque somos buenos. Estamos aquí porque en su misericordia escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Adorados a Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, el culmen, mis amados hermanos, el culmen de lo que Dios quiere con su pueblo. Vean el versículo 6, Éxodo 19, 6. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes. Note que no dice un pueblo, sino un reino de sacerdotes. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces yo anoté aquí, mis amados hermanos, Dios quiere que seamos un reino de sacerdotes. ¿Qué es eso? En otras palabras, para ser sacerdote tenemos que ser gente consagrada. ¿Sí está claro, hermano? Además, gente llena del Espíritu suyo, ¿sí? Y gente llena de poder. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo, ¿sí? Porque no habla un pueblo de sacerdotes, no, un reino de sacerdotes. Es decir, un grupo de gente con poder. ¿Sí está claro? Como reyes. Entonces, Dios quiere eso, mis amados hermanos, que seamos consagrados, que seamos llenos del Espíritu y que seamos llenos de poder. Y además dice la palabra, y que seamos gente santa. Es decir, separados del mundo y consagrados para Dios. Mis amados hermanos, yo no les puedo explicar bien la cosa como quisiera, pero no hay alternativa. Dios lo ama. Dios quiere que estemos cerca de Él. Dios quiere que seamos bendecidos.
Dios quiere que seamos gente especial, pero Dios quiere que valoremos eso. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, que no seamos mediocres y que no pertenezcamos. En otras palabras, Dios no quiere que seamos comunes. Dios quiere que seamos gente especial para su gloria. Adorado sea Dios. Por eso tienes que mirar con quién andas, o qué te gusta, o realmente en qué gastas tu tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos para Él. ¿Sí está claro, hermanos? Para bendecirnos poderosamente. Entonces, hermanos, para terminar, anoté esta frase. ¿Qué quiere Dios? Quiere que seamos su especial tesoro. Adorados a Dios. Quiere que seamos sus sacerdotes. O sea, los que estamos cerca de Él, los que lo conocemos. Alabanzas al Señor. Ahora, ojo, de nosotros depende. De nosotros depende. No lo olvide, si está claro, mis amados hermanos, no lo olvide, ganémonos su corazón. Adorado sea Dios. Entonces, vamos a cantar un coro, mis amados hermanos, ya para terminar y orar. Vamos a cantar ese coro, oh, qué amor, adorado sea Dios, porque hay un Dios que nos ama. ¿Sí está claro, hermanos? Depende de nosotros que nos le metamos adentro, adorados a Dios. Él lo quiere. Además nos ha atraído para que lo busquemos. Entonces, vamos a cantar ese coro con la ayuda del Señor. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por mí sufrió, dio sangre carmesí. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte el perdón. Dale tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oremos que podamos consagrarnos, mis amados hermanos. Señor bendito, que la gracia tuya no sea en vano en nosotros, que podamos responder a ese tremendo amor. Padre, que podamos meternos en tu corazón, que podamos estar cerca de tu corazón, Señor, para que nuestra vida sea bendecida como de meollo, dice la palabra. Señor bendito, que podamos tener esa bendición tuya, esa presencia tuya, ese poder tuyo, esa gloria tuya, esa cobertura tuya, Padre Celestial. Bendícenos, Señor. Ayúdanos para amarte, para glorificarte y para buscarte. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.